¿Qué tal? Mi nombre es Julio Sánchez Jasso, estudiante de la UDEMEX en la licenciatura en Seguridad Pública. En esta ocasión hablaré acerca de la antropología social de la comunidad de Ecatepec de Morelos. Vemos que actualmente Ecatepec de Morelos está conformado por la ciudad de San Cristóbal Ecatepec y por otros 8 pueblos dentro del territorio municipal. Vemos que existen comunidades que conservan sus nombres prehispánicos, actualmente enlazados con los nombres católicos que impusieron los frailes, con el significado de sus nombres prehispánicos nahuas: Santa María Chiconautla, Lugar del 9, Santo Tomás Chiconautla, Santa Clara Catitla, donde abundan las serpientes, San Pedro Jarostoc, el lugar de la Cueva de Arena, Santa María Tulpetlat, en Patente del Tule, entre otros más. Nuestro municipio es uno de los más poblados de la República Mexicana, y en el que por suerte nos tocó vivir. Tiene una extensión territorial de 1886 metros. Tiene una extensión territorial de 186.9 kilómetros cuadrados y colinda con el norte de municipios de Tultitlán, Jaltenco, Tonanitla, Tecámac, al sur de Texcoco, Nezahualcóyotl y la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Vemos que en esta comunidad de Ecatepec de Morelos, con base a los datos arqueológicos de recorrido de superficie y excavación, se ha determinado que la historia de varios de nuestros pueblos se remonta de 12.000 y 15.000 años atrás, y en el territorio fue poblado por grupos de cazadores-recolectores. Posteriormente tenemos la presencia de asentamientos permanentes que abarca desde el periodo formativo preclásico de 1300 años antes de Cristo, clásico 200 años antes de Cristo a 650 años después de Cristo, y posclásico de 950 años después de Cristo, continuando con la conquista de la época colonial y hasta el día de hoy. La información histórica de este municipio para el periodo posclásico señala que el asentamiento de Ecatepec fue poblado por gente otomí que llegó a la cuenca de México por el oeste en 1200 años después de Cristo, poco tiempo después de la caída de Tula. Uno de sus pueblos, lo que es Chiconatlán, era un estado Acolahua, y Ecatepec era gobernado por una dinastía mexica que estaba emparentada con la Tenochtitlan. Existía un gran número de asentamientos dispersos, de los cuales habían tierras y pueblos pertenecientes a Tenochtitlan y Tlatelolco. La mayoría hablaba náhuatl, pero también había otomíes. Vemos que geográficamente Ecatepec se sitúa en un lugar estratégico, siendo un punto clave para el control de las rutas comerciales entre las regiones del norte y la cuenca de México, lo cual generó que durante la época prehispánica fuera un espacio de continuos enfrentamientos con el objetivo de dominar su territorio. Vemos que actualmente Ecatepec de Morelos es un municipio con una población de aproximadamente 1.6 millones de habitantes, lo que lo convierte en uno de los municipios más poblados del Estado de México y del país. La mayoría de la población es joven, con un promedio de edad de 26 años y una tasa de natalidad alta. Además, la población es diversa en cuanto a su origen étnico y cultural, con una presencia significativa de comunidades indígenas. En cuanto al nivel educativo, el municipio presenta una panorama desafiante, ya que la mayoría de la población cuenta con niveles de educación básicos o secundarios. A pesar de los esfuerzos por manejar el acceso a la educación, la tasa de analfabetismo sigue siendo alta en comparación con otras zonas del país. En cuanto a la ocupación, la mayoría de la población trabaja en actividades informales y de baja remuneración. La falta de empleo formal y el bajo nivel educativo de muchos habitantes son factores que contribuyen a esta situación. Aunque el municipio cuenta con una importante zona industrial, esta no genera suficientes oportunidades de empleo para la población local. Vemos que en el contexto económico de Ecatepec de Morelos tiene una economía diversa, con una importante presencia en la industria y el comercio y los servicios.
En la zona industrial de la ciudad azteca se encuentran empresas de manufactura y procesamiento de alimentos, mientras que en la colonia Jan González se encuentran empresas dedicadas a la producción de productos químicos y farmacéuticos. En cuanto al comercio, el municipio cuenta con una gran cantidad de tiendas de diversos tipos, desde pequeños comercios hasta grandes cadenas comerciales como Walmart, Soriana, Liverpool, etc. En los últimos años se han desarrollado centros comerciales importantes como Plaza Las Américas, Torcerte de Ecatepec, Paseo Ventura, los cuales ofrecen una amplia variedad de opciones de compra y entretenimiento. En cuanto a la inversión del gobierno municipal, se han realizado obras para mejorar la infraestructura urbana, como la construcción de nuevas vialidades y la renovación de espacios públicos. También se ha trabajado de una mejora de los servicios públicos, como la recolección de basura y abastecimiento de agua. En cuanto a los impuestos, el municipio cuenta con una tasa del 3% sobre el valor de las propiedades y además cobra diversos impuestos locales sobre la prestación de servicios y la venta de bienes. Vemos que, en resumen, el contexto económico de Ecatepec de Morelos es dinámico y diverso, con una importante presencia en la industria y el comercio y los servicios. La inversión del gobierno municipal en la mejora de infraestructura urbana y los servicios públicos contribuye a fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de la población. Vemos que en el contexto cultural de Ecatepec de Morelos, el municipio cuenta con una rica histórica cultura que se refleja en el patrimonio arqueológico, como festividades, tradiciones. El nombre del municipio pues proviene de la palabra náhuatl, como ya lo mencioné antes, que significa Cerro del Viento. El municipio también es conocido por ser un lugar donde se firmó el Acta de Independencia en 1821. Una de las festividades más importantes de Ecatepec es la Feria de las Flores y de la pirotecnia, que se celebra en julio en honor a la Virgen del Carmen. Durante la feria se realizan actividades culturales y deportivas, así como también se llevan a cabo espectáculos de pirotecnia. Entre los monumentos y edificios históricos más importantes del municipio se encuentra la parroquia de San Cristóbal, construida en el siglo XVII y que es considerada como uno de los primeros templos católicos de la región. También destaca la Casa de Cultura de Ecatepec, que ofrece diversas actividades y talleres relacionados con la cultura y las artes. La herencia histórica y cultural de Ecatepec de Morelos se refleja en la presencia de diversas comunidades indígenas como los otomís, los nahuas, que han conservado sus tradiciones y lenguas a lo largo del tiempo. La música, la danza y la artesanía también forman parte de lo importante de la cultura local. Vemos que en contexto la Ecatepec de Morelos es rico y diverso, con una historia y patrimonio que se reflejan en sus festividades, monumentos, iglesias y tradiciones. La presencia de comunidades indígenas y la conservación de lenguas y costumbres son un ejemplo de riqueza cultural de este importante municipio mexicano. Por otro lado, vemos que Ecatepec de Morelos debe de aprovechar su posición estratégica y su potencial de desarrollo económico con gobiernos cercanos a la gente. El municipio progresista en el que aspiramos inicia con una nueva formación de relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos, basada en el compromiso público y en el logro que el gobierno pueda dar. En el contexto político de Ecatepec vemos que en la actualidad la legitimidad de los gobiernos no solo se logra por medio de las urnas. Sin embargo, el consenso se adquiere con el labor gubernamental a partir de la puesta en práctica de una agenda, de un conjunto de problemas que plantea el gobierno, de dar atención y solucionar mediante labor comunicativa, la cual no se instituye a la acción gubernamental, pero resulta fundamental, pues por este medio de la comunicación los gobiernos no solo buscan informar, sino convencer a las acciones que emprenden son efectivamente las necesarias para un buen gobierno.
Entendemos que la comunicación política como la actividad propia del buscan a través de diferentes medios informar, convencer y persuadir a la opinión pública de que su actividad informativa logra los propósitos de un gobierno. Vemos que actualmente en Ecatepec de Morelos una de las hipótesis principales plantea que la percepción de los ciudadanos con respecto a la aceptación o el rechazo que tienen con relación al gobierno está muy ligado a la simpatía política partidaria. Esto significa que aquellos que simpatizan con algún partido político por ejemplo, van a calificar al gobierno de este partido de manera positiva, mientras que los que simpatizan con otros partidos contrarios lo calificarán de esta forma negativa, lo que significa que esta variable puede explicar el comportamiento de variables como la calificación de gobierno municipal, de gobierno federal. Vemos que en el contexto religioso durante los últimos 100 años se han gestado cambios importantes dentro del municipio de Ecatepec con la composición religiosa, de esta manera que actualmente muestra mayor diversidad de presencia casi absoluta de la población católica. Los censos de población dan testimonio de una disminución relativa del número de sus adeptos y un crecimiento paulatino tanto de población con nuevos credos, particularmente de propuestas cristianas diferentes a la tradición católica, como personas que no profesan religión alguna. Sin embargo, su presencia en la sociedad ha ido disminuyendo de la aparición tanto de nuevas religiones, principalmente de fundamento de cristiano, como de un aumento de número de personas que reconocen no profesar ninguna religión. Por otro lado, vemos que en Ecatepec de Morelos existen instituciones públicas y privadas que tienen un importante componente relacionado con la sostenibilidad del municipio. Las instituciones cumplen una variedad de roles esenciales, entre las que se destacan la legitimación de los líderes y la instauración del orden. Mediante sus mecanismos internos, las instituciones gubernamentales establecen las condiciones requeridas para la dirección efectiva de las poblaciones. Vemos que las instituciones sociales contribuyen a reproducir, a transformar las formas de organización social y cultural. En este texto sintetizado algunas ideas sobre el papel que pueden jugar algunas instituciones para facilitar u obstaculizar el derecho de las personas a decidir sobre la regularización de la facultad. Vemos que en este municipio de Ecatepec manejan un bando municipal en el cual regulan diversas leyes o diversas órdenes y obligaciones que todo aquel habitante de Ecatepec debe de cumplir, y asimismo de no cumplirlo existe una sanción.